La función shell es para crear cavidades dentro de los sólidos. Es para convertir un sólido en una superficie con un determinado espesor. En la pantalla tengo un ducto sólido, pero los ductos no son sólidos, son huecos y se usan en muchas instalaciones mecánicas. Le aplicaré la función shell. En el panel de modificar, hago clic en la función shell y suceden dos eventos. El primero es que se muestra la ventana de configuración y en el sólido se muestra cómo quedará al aplicar esta función. Se muestra la parte interna de cómo quedará la cavidad. Esta ventana muestra 4 secciones. La primera nos indica cómo se dibujará la cavidad. La primera es para no variar la dimensión externa del sólido, por lo que el volumen interior será menor por el espesor de la superficie. La segunda conserva la dimensión externa del sólido, incrementándose por el espesor de la superficie. De esa forma, mantiene el volumen del diseño original. La tercera varía la dimensión externa del sólido y la comparte con el espesor de la superficie. La segunda sección tiene 4 botones. El primero muestra el botón para seleccionar las superficies que vamos a remover, a las cuales no se aplicará la función, que generalmente son los extremos o uno de los extremos. El segundo es una acción de aplicación automática a todas las superficies. El tercero es inactivo y el cuarto es para ingresar el valor del espesor de la superficie que se va a crear. La tercera sección contiene 4 botones. El primero es para ver de forma previa la aplicación de la función. El segundo es para guardar las modificaciones aplicadas al sólido. El tercero es para cancelar las modificaciones y el cuarto para ver más opciones en esta ventana. Haré clic en ese botón y se muestra una tabla para aplicar el espesor de la superficie a cada parte del sólido tramo por tramo. Convertiremos a este sólido en un ducto de aire. Haré clic en la segunda forma de hacer la superficie para mantener el volumen diseñado. Como será un ducto, removeré las superficies de los dos extremos. Haré clic en el primer extremo. Ahora usaré el cubo de vistas y haré clic en el otro extremo. El ancho de la plancha será de 0.5 milímetros. Ingresaré ese valor. Para finalizar, haré clic en OK.